Parte 2. La revolución agrícola. Hace unos 10.000 años, los sapiens empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Se dedicaban a eso todo el día. Fue una revolución en la manera de vivir y a eso se le llamó revolución agrícola. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología avanzadísima, más del 90% de las calorías que consumimos proceden del puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron entre 9.500 a 3.500 a.C. Trigo, arroz, maíz, papas, cebada. Dice Harari que si nuestra mente es la de los cazadores-recolectores, nuestra cocina es la de los antiguos agricultores. Harari se pregunta por qué se produjeron revoluciones agrícolas en Oriente Próximo, China y América Central, y no en Australia, Alaska o Sudáfrica. Y él mismo se responde, pues porque la mayoría de las especies de plantas y animales no se pueden domesticar. Son climas diferentes, etc. Los sapiens podían extraer del suelo deliciosas trufas y abatir mamuts lanudos, pero domesticar estas especies estaba fuera de sus posibilidades. Los hongos eran demasiado escurridizos y las bestias gigantes demasiado feroces. Harari afirma que en lugar de anunciar una nueva era de vida fácil, la revolución agrícola dejó a los agricultores con una vida generalmente más difícil y menos satisfactoria que la de los cazadores-recolectores. Tener más alimento no significa tener mejor alimento. Esta es una crítica más de Harari. Él afirma que la revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia, porque no fue el sapiens el que domesticó a las plantas, fueron estas plantas las que domesticaron al Homo sapiens. Tanto así que hasta el cuerpo del Homo sapiens pagó las consecuencias. Esqueletos antiguos indican que la transición a la agricultura implicó una serie de dolencias, discos invertebrales luxados, artritis, hernias. El cuello y el arco de los pies pagaron el precio. Sin embargo, a cambio de esto, el Homo sapiens pudo tener mucha más comida por unidad de territorio. Y ello le permitió al sapiens multiplicarse exponencialmente. De la misma manera que el éxito económico de una compañía se mide solo por el número de dólares en su cuenta bancaria y no por la felicidad de sus empleados, el éxito evolutivo de una especie se mide por el número de copias de su ADN. La esencia de la revolución agrícola, dice Harari, fue la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones y no previeron que al aumentar su dependencia de un único recurso alimentario como el maíz o el trigo, en realidad se estaban exponiendo cada vez más a la depredación del mismo producto y a la sequía. Por tanto, las preocupaciones por el futuro se convirtieron en cuestiones principales en la mente humana. Estaban pendientes del clima para ver si iba a llover o no, para ver si habría una tormenta que arrasara sus campos o no. También medían la altura del agua por si había una crecida. Esto los forzó a tomar acciones de prevención. Todos estos esfuerzos dieron origen a sistemas políticos y sociales a gran escala, y sus consecuencias fueron trascendentales. Lamentablemente, hasta la época moderna tardía, más del 90% de los humanos eran campesinos que casi nunca consiguieron la seguridad económica futura que tanto ansiaban. Eso afirma Harari. Y lo peor de todo es que tener los almacenes repletos no garantiza que se puedan poner de acuerdo en cómo dividir la tierra y el agua, de cómo zanjar disputas y conflictos. Y si no se llega a ningún acuerdo, los conflictos se extienden.
No fue la escasez de alimentos la que causó las guerras y las revoluciones de la historia. La Revolución Francesa fue encabezada por abogados ricos, no por campesinos hambrientos. El orden político romano se desplomó en guerras civiles, estando la República Romana en su máximo apogeo. Y en 1991 Yugoslavia tenía recursos suficientes para alimentar a todos sus habitantes y se desintegró en un baño de sangre espantoso. Dice Harari que al evolucionar tan rápido, no le dio tiempo al sapiens para que evolucionara un instinto de cooperación en masa. Así lo llama él, ¿ok? Pero aconteció que los mitos son más fuertes de lo que nadie podía haber imaginado. Cuando la revolución agrícola abrió oportunidades para la creación de ciudades atestadas e imperios poderosos, la gente inventó relatos acerca de grandes dioses, patrias y sociedades anónimas para proporcionar los vínculos sociales necesarios. Fue la imaginación humana la que construyó redes de cooperación en masa, distintas a cualesquiera otras que se hubieran visto en la Tierra. En realidad eran órdenes imaginados, donde las normas sociales que los sustentaban no se basan en instintos fijados ni en relaciones personales, sino en la creencia de mitos compartidos. Obviamente, cuando hablamos de cooperación, en aquella época no era altruista, ni voluntaria y rara vez igualitaria. Estas redes de cooperación se organizaron para la opresión y la explotación. Luego, hace un paralelo desde el punto de vista biológico súper interesante entre el Código de Hammurabi de aproximadamente 1776 años antes de Cristo, que sirvió como manual de cooperación para cientos de miles de antiguos babilonios, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 después de Cristo, que en la actualidad todavía sirve como manual de cooperación para cientos de millones de americanos modernos. Es simplemente fantástico. O sea, lean el libro. La declaración dice tal cual, ¿no? Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Según Harari, y desde el punto de vista biológico, debería ser que todos los hombres han evolucionado de manera diferente, que han nacido con ciertas características mutables, que entre estas están la vida y la búsqueda del placer. Nada más. Es fácil aceptar que el código de jerarquías de Hammurabi era un mito, pero no queremos oír que los derechos humanos también lo son, porque si la gente se diera cuenta de que los derechos humanos solo existen en la imaginación, habría el peligro de que nuestra sociedad se desplome. Un orden imaginado no es una conspiración malvada, es la única manera en que un gran número de humanos pueden cooperar de manera y de forma efectiva. Pero un orden imaginado se halla siempre en peligro de desmoronarse, porque justamente depende de mitos, y los mitos se desvanecen cuando la gente deja de creer en ellos. Y para mantenerlos es necesario hacer esfuerzos que casi siempre derivan en violencia y coerción. Ejércitos, policía, tribunales, prisiones trabajan sin cesar para obligar a la gente a actuar de acuerdo con el orden imaginado. Es muy complicado mantener este orden imaginado solo con violencia. Es súper necesario creyentes en ese orden imaginado. Por ejemplo, el cristianismo no habría durado 2000 años si la mayoría de los obispos y sacerdotes no hubieran creído en Cristo. La democracia estadounidense no habría durado 250 años si la mayoría de los presidentes y congresistas no hubieran creído en los derechos humanos.
El sistema económico moderno no habría durado ni un solo día si la mayoría de los accionistas y banqueros no hubieran creído en el capitalismo. Dios no existe, pero no se lo digan a mi criado, no sea que me asesine durante la noche. Voltaire. ¿Cómo se hace para que la gente crea en un orden imaginado como el cristianismo, la democracia o el capitalismo? No admitiendo nunca que el orden es imaginado. Es una realidad objetiva creada por los dioses o por las leyes de la naturaleza. Las personas son distintas no porque lo dijera Hammurabi, ¿ok?, sino porque lo decretaron Enlil y Marduk. Las personas son iguales no porque lo dijera Thomas Jefferson, sino porque Dios lo creó así. Los mercados libres son el mejor sistema económico, no porque lo dijera Adam Smith, sino porque estas son las inmutables leyes de la naturaleza. Y eso se mete en la cabeza desde el nacimiento y no para. Hay 3 factores principales que impiden que nos demos cuenta de que el orden que organiza nuestras vidas exista únicamente en nuestra imaginación. Para eso, lean el libro. Como consecuencia de la revolución agrícola, se hizo vital un nuevo tipo de información: los números. Ningún cazador-recolector los necesitaba, pero para mantener un reino grande, los datos matemáticos eran vitales. La religión era importante, pero también lo era recaudar impuestos. Y fueron inventados por primera vez por los hindúes, pero los árabes reciben el reconocimiento porque cuando invadieron la India encontraron el sistema, ya lo encontraron. Comprendieron su utilidad, lo refinaron y lo expandieron por todo Oriente Próximo y después por Europa. Y con los números vino la escritura, que es un método para almacenar información mediante signos materiales. Fueron los antiguos sumerios, en el sur de Mesopotamia, los primeros en usar escritura parcial, entre 3500 y 3000 años antes de Cristo. También están las culturas precolombinas de los Andes, que utilizaron escrituras parciales, así se llaman, parciales, llamadas quipus, que les sirvió para organizar todo un imperio con millones de personas. Luego hay varios capítulos sobre lo que la biología permite y lo que la cultura prohíbe. Ya se imaginarán qué es, ¿no? Racismo, discriminación de la mujer, de los homosexuales, etc. Dice Harari que nuestros conceptos de natural y antinatural no se han tomado de la biología, sino de la teología cristiana. El significado teológico de natural es de acuerdo con las intenciones del Dios que creó la naturaleza. Pero ¿y si Dios no existe más que en nuestra imaginación? ¿Cómo haríamos? También hay varios capítulos donde analiza las razones de por qué las sociedades a lo largo de los miles de años han sido patriarcales. Se barajan muchas hipótesis, menciona muchos estereotipos, pero nadie tiene una explicación para eso. Se pregunta si, como hoy se ha demostrado de manera tan clara, el sistema patriarcal se ha basado en mitos infundados y no en hechos biológicos. ¿Qué es lo que explica la universalidad y estabilidad de ese sistema? Es muy interesante, deja más preguntas que respuestas. Lean el libro. Y acá termino con la parte 2 y sigo en un siguiente video con la parte 3 que se llama La unificación de la humanidad. Así que ahí nos vemos. ¡Chao!